En este video, aprenderemos cómo eliminar este borde que aparece al presionar un botón en Godot. Por ejemplo, aquí tenemos una escena con varios botones. Y si presionamos alguno de ellos, podrás ver que aparece un borde blanco. Así que veremos algunas formas para que no aparezca, como lo hicimos en este botón. ¿Por qué aparece el borde al presionar un botón en Godot? Antes que nada, debemos saber que este borde aparece, para que los usuarios que controlan una aplicación sepan cuál es el botón que está seleccionado. A esto se le llama focus, que en español significa enfocado, y la mayoría de las aplicaciones tienen esta función. Por ejemplo, si presionamos la tecla de tabulación cuando usamos Godot, veremos que aparece un borde alrededor de cada zona interactiva del editor. Y este borde indica que podemos interactuar con esa zona desde el teclado. El estado focus es importante si quieres indicar al usuario qué botón se puede presionar o qué botón acaba de ser presionado. Y como recordarás, en los videos de creación de temas, vimos cómo podíamos cambiar las propiedades del estado focus. Así que ahora vamos a modificar ese estado de nuestro botón. Eliminar el borde que aparece al presionar un botón en Godot. La forma más fácil de eliminar el estado focus es añadir una caja de estilos vacía. Para hacerlo, seleccionamos nuestro nodo. Después, nos dirigimos a la sección de Theme Overrides. En esta sección, podemos sobreescribir el tema que tenga un nodo de tipo control, o sea, los nodos de color verde. Y dentro tenemos la sección de Styles, en la que podremos ver el estilo del botón con el estado focus. Así que damos clic en este icono y elegimos la primera opción. Como puedes ver, esta caja de estilos está vacía, y no aplica ningún estilo, eso incluye los bordes. Así que vamos a ejecutar la escena actual para probarlo. Y como puedes ver, cuando pulsamos el botón ya no aparece el borde. Pero solo se aplica a este botón, ya que el otro sigue teniendo el borde de color blanco. Así que te recomiendo crear un tema, para no tener que cambiar los estilos en cada botón. Otra cosa que pudiste notar, es que el botón no cambia mucho al estar en el estado focus. Por ejemplo, si presiono la tecla de tabulación, verás que el primer botón cambia un poco de color, y se nota que es diferente al estado en el que estaba anteriormente. Sin embargo, si vuelvo a presionar el botón de tabulación, verás que ahora estoy seleccionando el segundo botón. Pero este botón no cambia mucho de color, así que no se nota cuál de los botones está seleccionado. Por esa razón, te recomiendo crear un tema donde agregues el estilo del estado focus y usar otro tipo de stylebox que no sea el stylebox vacío, para que de esta manera, puedas cambiar el color y el botón esté mejor resaltado en el estado focus. Copiar estilos de otros estados. Ahora veremos otra forma de hacer que nuestro estado focus se vea mejor, reutilizando otros estilos. Para hacerlo, usaré el botón que tiene una textura, así que lo seleccionaré. Y como puedes ver, en este botón también he sobrescrito el estilo que trae por defecto, en lugar de crear un tema. También podrás notar que tengo una imagen para el estado hover. Y otra imagen, para el estado pressed, así que voy a copiar los estilos del estado pressed. Para hacerlo, damos clic en el botón donde se agregan las cajas de estilos, y podremos ver la opción de copiar. Sin embargo, si ahora presionamos esta opción copiará los estilos, pero cada cambio que hagamos después en el estado pressed, también se va a copiar en el estado donde peguemos esos estilos. Esto sucederá porque los estilos están vinculados, así que puede ser útil si no quieres que dos estados se vean diferentes, aunque cambies uno de ellos. Si quieres copiar y poder cambiar los estilos en el nuevo estado, te recomiendo dar clic en la opción Make Unique. De esta manera, si cambias los estilos en este estado, no se cambiarán en el otro. En este caso, no usaremos esta opción y copiaremos los estilos vinculados, así que damos clic en copiar. Ahora solo tenemos que dar clic en este botón del estado focus, y finalmente, damos clic en la opción de pegar. Ya tenemos los estilos del estado pressed en el estado focus,
así que ejecutaremos la escena actual. Y como puedes ver, si presionamos el botón o lo seleccionamos con la tecla de tabulación cambiará de estilo, y ya no aparecerá el borde blanco. Usar Make Unique para desvincular los estilos. Recuerda que tenemos los estilos del estado Prest, vinculados al estado Focus. Así que si cambiamos los estilos del estado Focus, también cambiarán los del estado Prest. Por ejemplo, si nos dirigimos al estado Focus y después cambiamos la imagen que trae la textura, podremos ver que la imagen también ha cambiado en el estado Prest. Si quieres evitar esto, solo tienes que hacer que el estilo sea único. Para hacerlo, damos clic en los estilos del estado Prest y después damos clic en Make Unique. Ahora vamos a cambiar la imagen que trae la textura por la que traía anteriormente. Y como puedes ver, ahora los estilos ya no están vinculados, así que puedes editar los estilos de los estados por separado. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.